Bien, vamos a dar entonces inicio a nuestra quinta jornada internacional del área de gerontología de la RIESLAC. La RIESLAC es la Red Interuniversitaria de Envejecimiento Saludable de Latinoamérica y Caribe. Es importante mencionar que esta red se crea en el Congreso Latinoamericano de Gerontología y Geriatría, en el COMLAT, hace 2 años atrás aproximadamente. Ya tenemos 2 años de funcionamiento. Y en esta red somos aproximadamente 260 académicos dedicados al ámbito de la gerontología y geriatría de los diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, desde México hasta el extremo sur, Chile y Argentina, pasando por los diferentes países. Por lo tanto, están representados académicos, profesiones, disciplinas y universidades con la diversidad y la riqueza que tiene nuestra región de Latinoamérica y el Caribe. Nosotros de forma regular tenemos 6 ámbitos de acción que son nuestros ejes estratégicos. Un eje estratégico tiene que ver con las redes de colaboración, otro eje estratégico tiene que ver con la investigación básica y avanzada, otro eje estratégico tiene que ver con la formación de capital humano, otro con las políticas públicas, con la internacionalización y por último con vinculación con el medio y comunicación. Dentro de este eje estratégico de vinculación con el medio es que nosotros realizamos nuestras jornadas como área de gerontología. Es importante mencionar que la RIESLAC tiene dos grandes áreas, el área de geriatría y el área de gerontología. Desde el área de gerontología nosotros realizamos nuestras jornadas 2 veces al año, más o menos en el mes de junio y también en el mes de noviembre. Y las vamos realizando en un país y una universidad que nos hace de casa y anfitrión. Para contarles, la primera jornada tuvo el acento en las intervenciones multicomponentes en personas mayores de la comunidad, con casa en la Universidad San Sebastián en Chile. La segunda jornada tuvo el acento en psicogerontología y salud mental en las personas mayores, con casa en Argentina en la Universidad Flores. La tercera jornada tuvo su acento en las acciones de vinculación con el medio desde las universidades y tuvo su casa en Colombia con la Universidad Autónoma de Bucaramanga. La cuarta tuvo su casa en la Universidad de Sao Paulo en Brasil y el acento de esa jornada fue la rehabilitación, accesibilidad y discapacidad. Y con mucha alegría llegamos a nuestra quinta jornada internacional del área de gerontología, donde hemos decidido hacerlo a través de México para también llegar a México y principalmente Centroamérica y dar las gracias porque la casa que nos hace de anfitrión es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es importante agradecer, ya que gracias a la universidad hemos podido tener nuestra plataforma Zoom. De hecho, en este momento estamos utilizando las plataformas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. También todo lo que es el diseño y confección de afiches ha estado bajo también la universidad y el apoyo de la universidad. Y nuestra contraparte ha sido el académico Miguel Ángel Gallardo, que nos va a acompañar también durante todo el día. Hay otros apoyos técnicos también, está Oscar, que está tras bambalina, que también nos va a acompañar durante el día. Y posteriormente ya finalizada la jornada en próximos días, es muy posible que tengamos alguna nota de prensa también desde la universidad. Dicho eso, quiero dar la bienvenida a nuestra quinta jornada internacional que lleva por título Experiencias, oportunidades y desafíos de la gerontología social, comunitaria e institucional en Latinoamérica y el Caribe. En este momento doy pase y agradezco también a la rectora de la universidad que nos acompaña con estas palabras de bienvenida, la doctora Viridiana Aide León Hernández, a quien dejo para que nos pueda también dar la bienvenida y unas palabras iniciales. Muchísimas gracias. Agradezco el espacio y la oportunidad para poder tener un mensaje el día de hoy en este espacio educativo tan importante como es la quinta jornada del área de gerontología de la RIESLAC, el trabajo que vienen haciendo en un esfuerzo conjunto interinstitucional, pero también en un marco de internacionalización, de reconocimiento de nuestras comunidades académicas, científicas, de salud, en el marco precisamente de poner en el centro la mirada de nuestros adultos mayores, de este espacio de crecimiento.
Así es que para mí es un honor verdaderamente desde la Autónoma de Morelos darles la bienvenida en esta quinta jornada y particularmente a todos nuestros hermanos y hermanas de estos países de América Latina y del Caribe, distinguidos y distinguidas ponentes, toda la comunidad universitaria, muy buenos días. Hoy para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y particularmente para la Facultad de Psicología, es un honor recibirles en estas quintas jornadas dedicadas sobre todo a reflexionar sobre las experiencias, las oportunidades y los desafíos que la gerontología tienen en el marco precisamente de la comunidad, las instituciones en nuestra región. Nuestra Facultad de Psicología, liderada por nuestra muy querida maestra Hermila Luna Vara, que ha estado siendo también una impulsora importante de esta temática que transversal nos atraviesa hoy en la Autónoma de Morelos en nuestros planes y programas de estudios. Lleva en la Facultad de Psicología ya algún tiempo, 3 décadas, en donde a través de nuestros practicantes profesionales han estado muy enlazados a estas temáticas. Pero hoy quisiera yo destacar en estos últimos 3 años, en esta administración de la maestra Hermila Luna, hemos desarrollado en la Facultad de Psicología eventos tan importantes como el que hace la universidad por las personas adultas mayores, en diplomados y precisamente en cursos de psicogerontología, en talleres especializados, pensando en la incorporación de precisamente esta temática del envejecimiento en el plan de estudios, pero también de nuestra postura ética y nuestra postura de perspectiva como una perspectiva social y comunitaria, sobre todo con el compromiso sostenido con una vejez digna, activa y con derechos plenos. Hoy esta sede que el día de hoy tenemos en este espacio de lo virtual nos da también un paso para que establezcamos una ruta cada vez mucho más puntual. Me da mucho gusto que el día de hoy desde México, en la jornada anterior en Brasil, y esta riqueza de países hermanos en América Latina nos permita construir y compartir saberes y construirnos juntos y juntas con nuevas formas de cuidado, de participación, precisamente hacia las personas mayores. Yo como, insisto, como rectora, me llena de orgullo ver a nuestra universidad formar parte activa de esta red, aprendiendo y aportando, sobre todo, escuchando las voces de las personas que tienen mucho que contarnos, de nuestros adultos y adultas mayores, que deben estar al centro de toda política institucional, de toda política educativa, de todo programa y de toda intervención. Les invito, pero antes que invitarles, les agradezco su tiempo, les agradezco su dedicación, les agradezco la oportunidad de vincularnos e invito a aprovechar precisamente de una manera muy intensa esta jornada que nos invita al diálogo, a construir proyectos conjuntos y a regresar a nuestras instituciones con ideas renovadas que se traduzcan en mejores prácticas, en leyes, en normativas, en políticas, para quienes nos anteceden, nos han permitido el día de hoy estar aquí. Así es que yo estoy segura que con este espíritu de colaboración regional y de profundo respeto a la dignidad de las personas mayores, me gustaría declarar formalmente inaugurada esta quinta jornada del área de gerontología de la RIES-LAC en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Que sea de éxito, lo es ya esta jornada, que sigamos construyendo comunidad, una comunidad latinoamericana, siempre buscando el apoyo, siempre buscando el conocimiento y siempre construyendo comunidades más resilientes, más igualitarias, más pacíficas, sostenibles y poniendo en el centro a nuestras personas mayores. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos y bienvenidas por una humanidad culta. Gracias, doctora Viridiana. Para nosotros también un agradecimiento en su liderazgo en la universidad y poder también brindarnos la oportunidad de poder hacer la jornada a través de su casa de estudios, de la Facultad de Psicología y del apoyo también, no tan solo de Miguel Ángel, sino que también de otros académicos que han hecho posible. Dentro de las palabras también de bienvenida, nosotros siempre nos gusta que haya también representación de las sociedades de gerontología y geriatría de los países de Latinoamérica y el Caribe. Y también nos grabó un saludo de bienvenida la doctora Laura Gutiérrez. Ella es geriatra, es la presidenta de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría, así que vamos a exponer en breves minutos su saludo de... ¿Cómo están?
Soy la doctora Laura Gutiérrez Hernández, presidenta de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría. Es para mí un verdadero honor participar en la inauguración de esta quinta jornada del área de gerontología de la Red Interuniversitaria de Envejecimiento Saludable Latinoamérica y Caribe, realizada de manera sincrónica y organizada en su colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Quiero iniciar expresando mi agradecimiento al doctor Rafael Pizarro Mena, coordinador del área de gerontología, así como las autoridades universitarias y a todas las personas que han dedicado su tiempo y esfuerzo para hacer posible este encuentro. Igualmente, extiendo un saludo muy especial a los académicos de distintos países que hoy compartirán su experiencia, su conocimiento y su visión sobre el envejecimiento en nuestra región. Esta jornada es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre los desafíos, oportunidades y aprendizajes que enfrentamos en el ámbito de la gerontología social, comunitaria e institucional en América Latina y el Caribe. Desde la MGG hemos insistido en la importancia de construir entornos que favorezcan la autonomía, la salud, la inclusión y la calidad de vida de las personas mayores, pero sabemos que ninguna institución por sí sola puede transformar la realidad. Se requiere de un esfuerzo articulado entre universidades, organizaciones profesionales, redes internacionales como RIESLAC y por supuesto de los profesionales que hoy día trabajan en el terreno de los servicios de la salud, en la investigación, en la docencia y en el acompañamiento comunitario. Por eso, espacios como estos resultan tan valiosos. Aquí convergen diferentes miradas, disciplinas y experiencias que enriquecen nuestro quehacer y refuerzan el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta por el envejecimiento saludable, activo y digno en toda la región. Es por eso que les invito a aprovechar las conferencias, los diálogos, el intercambio académico que esta jornada les brindará. Les deseo el mayor de los éxitos en estas jornadas. Su servidora por siempre, la doctora Laura Gutiérrez.